fecha de entrega, siempre tener en cuenta que existe un horario de entrega, fecha, día y hora de entrega, para que no tengan ningún inconveniente, por favor. ¿Alguna duda relacionado con el curso? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Estamos claros? Tal vez los que no estuvieron el día de ayer. Bueno, mucho gusto. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase siempre con el tema del constitucionalismo. Creo que nos vamos a quedar un buen tiempo entendiendo el concepto de lo que es el constitucionalismo. Es importante determinar cuando hablamos de constitucionalismo a qué se refiere, porque el constitucionalismo es el antecedente más próximo de una constitución. Si no existiera el constitucionalismo como ese estudio que realizaron los estudiosos de las ciencias del derecho y sobre todo los estudiosos en materia de un derecho limitante hacia el ejercicio público, no tendríamos lo que hoy en día tenemos como una constitución, dependiendo el corte del constitucionalismo que tenga la constitución. Pues, así es un claro reflejo del constitucionalismo. El día de ayer hablábamos en cuanto a qué debemos de entender o comprender por constitucionalismo. Decíamos que el constitucionalismo ha tenido cierto origen en la historia y ha tenido una evolución, la cual debemos de tener presente siempre para comprender cuando leemos nuestra constitución, entender por qué fue redactada de esta forma, por qué tiene ese contenido nuestra constitución. Y partimos de la idea fundamental que apareja el constitucionalismo, que es el límite al ejercicio del poder. La idea fundamental que lleva consigo el constitucionalismo es el límite al ejercicio del poder. Estudiosos han determinado que al descartar este distintivo imprescriptible, el rasgo característico más antiguo y constante y duradero y verdadero, sobre todo duradero y verdadero del constitucionalismo, continúa siendo hoy en día, después de casi más de 200 años, que es la limitación del ejercicio del gobierno, pero a través del derecho. El constitucionalismo es el estudio puramente. Ahora bien, ¿cómo manifestamos y cómo limitamos ese ejercicio, ese poder público? ¿Cómo limito yo el ejercicio del poder público? A través del derecho. Recordarán ustedes en sus clases de introducción al derecho que el derecho es una ciencia social. Esta ciencia lo que busca es, en su caso, va a estudiar al ser humano en las relaciones interhumanas que van a hacer, pero al mismo tiempo va a limitar el ejercicio de ciertos actos. Y al final el derecho se manifiesta a través de la ley. El derecho, su lenguaje es la ley. Es una ciencia que se manifiesta a través del lenguaje que es la ley. La ley es el lenguaje del derecho, es la manifestación del derecho. Entonces, ¿cómo limitamos el ejercicio del derecho, el ejercicio del poder al gobierno? Utilizando mecanismos jurídicos. Ahí nace la Constitución. Nace esa forma de limitación, pero nace del constitucionalismo. El constitucionalismo encierra el círculo, va a cerrar ese círculo de arbitrariedad gubernativa. Esa violación a los derechos que en un momento determinado se hacía por parte del Estado. El constitucionalismo lo que hace es reconocer que el individuo y la sociedad son fines en sí mismos y que trata de asegurar el cumplimiento de esos fines mediante normas debidamente, públicamente y adquiridas por la razón y la justicia. La razón y la justicia conlleva a crear una constitución, limitar el ejercicio de el ejercicio público y sobre todo limitar las arbitrariedades en un momento determinado cometidas por el propio Estado. El constitucionalismo es probablemente el mayor resultado conseguido por la civilización moderna. Estamos hablando de por lo menos unos 200 años en los cuales pues, ya se toca el tema de una constitución, tema de limitar el ejercicio. Y poco a poco, o en nada, pues el resto de la civilización es concebida sin aquel. No puede existir, y decíamos, ¿verdad? Que el día de ayer
No puede existir una sociedad si no existe una constitución, si no existe ese límite. Bajo el constitucionalismo, por primera vez en la historia humana, se ha concebido que el hombre, corrientemente, pues hablando del hombre, a través del constitucionalismo adquiere un grado de libertad y bienestar. Le da un bienestar y libertad al constitucionalismo. Ahora, ¿cómo vamos a definir el constitucionalismo? ¿Cómo definimos después de esa breve introducción? Vamos a decir que el constitucionalismo es una tendencia sociopolítica. Recordémonos que la Constitución al final es un producto político, social pero político, jurídico también, pero lleva inmersa el tema político. Entonces el constitucionalismo es una tendencia sociopolítica, cuyos objetivos principales son, en primer orden, dotar a un Estado de una constitución escrita. Ese es uno de los grandes objetivos del constitucionalismo. Dotar a un Estado de una constitución escrita. Segundo objetivo que busca el constitucionalismo. Hacer valer la supremacía de dicha constitución. Hacer valer la supremacía de la constitución. Porque si no, la constitución sería otra ley más dentro de la normativa de un Estado. Cuando la propia constitución le da la preeminencia a la constitución en el hecho de que es superior a cualquier norma jurídica. Y si nos vamos, por ejemplo, ¿qué pasa en cuanto a la constitución? ¿Existirá esa supremacía constitucional dentro de la constitución? Ahí ya todos ganaron derecho constitucional. A ver, alguien ahí. ¿Nuestra constitución estará revestida de eso? ¿De esa supremacía constitucional? Sí. Pienso que sí, licenciado. ¿Dónde Sí, la encontramos? ¿Dónde está regulado? ¿Sí, Carlos Leonel? Podría ser el artículo 175 constitucional, que establece ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Aquí estamos. Entonces se crea una constitución que es el objeto del constitucionalismo. Pero al mismo tiempo esa constitución tiene que tener supremacía constitucional. Esa supremacía constitucional que la propia constitución se la otorga, le da esa protección. Tercer objetivo que busca el constitucionalismo, reconocer los derechos inherentes a la persona. Y si nos vamos a nuestra constitución, vamos a encontrar lo siguiente. ¿Qué encontramos en el título segundo de la Constitución? Los derechos humanos y derechos individuales. Muy bien, ahí vemos que reconoce el reconocer los derechos inherentes de la persona. Aquí tenemos los derechos humanos. Y último de los objetivos del constitucionalismo, estructurar al Estado y someterlo juntos con sus autoridades al derecho. Vemos que la Constitución tiene una estructura. Hay regímenes como tal. Hay una estructura dentro de la Constitución. Y al mismo tiempo que hace esa estructura, lo interesante, va a someter a sus autoridades al derecho como tal. Y entonces, si nos vamos igualmente a la Constitución, por el 150 y algo, habrá algo ahí, que establece el 154. Alguien que me lo lea, por favor. Artículo 154. Función pública. Sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Ahí estamos. Vemos entonces cómo también nuestra Constitución da una estructura al Estado, estructura el Estado también, y somete esa estructura a la propia Constitución. Y lo somete al derecho. Entonces, esos son los 4 grandes objetivos
dentro de la definición de lo que es el constitucionalismo. Entonces, nuestra definición va a contener 4 objetivos propiamente. 4 objetivos principales que busca el constitucionalismo. Ahora bien, decíamos que el constitucionalismo en el devenir de la historia ha tenido etapas como tal. Y se divide en 2 grandes etapas del constitucionalismo. A ver, alguien que se recuerde ahí de sus clases de derecho constitucional. ¿Cuáles son las 2 grandes etapas del constitucionalismo? Cuando decimos es que esta constitución priva más los derechos colectivos, los derechos humanos. Ah, no, esta constitución es de corte de que va a privilegiar la propiedad privada, va a privilegiar el tema del emprendimiento, va a privilegiar al comerciante. ¿Cómo es que una constitución tiene esa naturaleza de cierta protección y de cierto parcial, ser imparcial en un momento determinado para cierto sector? A ver ahí. Licenciado, ¿será la del constitucionalismo liberal y la del social? Muy bien, esas son las 2 grandes etapas del constitucionalismo. Entonces, el constitucionalismo ya positivizado, ya dentro de manifestación, escasamente supera, les decía, no más de 200 años. En ese periodo de esos 200 años, en la búsqueda de una constitución que realmente refleje las necesidades de un Estado, se distinguen esas 2 grandes etapas fundamentales. Y otras van complementándose, porque al final el derecho, recordémonos, por ser una ciencia, va en avance y pues, se van haciendo nuevos conocimientos, nuevas teorías, nuevas doctrinas, y entonces partimos de las 2 grandes divisiones. El constitucionalismo liberal, o también llamado clásico, y el constitucionalismo social. Esas son las 2 grandes etapas que ha tenido el constitucionalismo en la búsqueda de una constitución. Entonces, el constitucionalismo liberal o clásico, como también se le denomina, entonces, la evolución del constitucionalismo permite determinar desde sus inicios hasta la fecha actual, un poco más de 2 siglos, más de 200 años, con la Constitución, por ejemplo, de Estados Unidos. Hablábamos de la Constitución de Estados Unidos, de 1787 a 1788. Y la Constitución de Francia. Esos son nuestros puntos de partida, de cómo ahí podemos determinar esas 2 constituciones. Cada una tiene matices de esas 2 grandes etapas del constitucionalismo. La Constitución de Francia de 1791, a las que procedieron pues, revoluciones. Sabrán ustedes que existieron revoluciones. Ustedes ya llevaron, creo que, ciencia política, ya llevaron incluso, creo que, historia sociojurídica, que ahí tal vez en un momento determinado pues ve unos ciertos antecedentes, el derecho constitucional propiamente. Entonces ha atravesado por diversas manifestaciones en cuanto a las cuestiones del constitucionalismo. Cuando hablamos del constitucionalismo liberal o clásico, como también otro nombre que se le da, este se destaca por la consagración de los derechos individuales. En el constitucionalismo liberal o clásico, lo que va a privar y lo que va a privilegiarse son los derechos individuales. Entonces, las constituciones de corte liberal le dan mayor importancia a los derechos individuales. Ahora bien, dentro del constitucionalismo liberal y social pasa algo interesante, algo que se denomina constitucionalismo restaurador. Esa es otra manifestación, pero que al final no tiene mayor trascendencia como lo es el constitucionalismo liberal y el constitucionalismo social. El constitucionalismo restaurador lo que buscó era conciliar las instituciones de la corona, instaurando las monarquías constitucionales. Recordarán que hoy en día todavía existen monarquías constitucionales. Ejemplos de monarquías constitucionales. Creo que hasta una visita tenemos el día de hoy de alguien acá. En España. Guatemala. La monarquía de España. La monarquía de España, que para noticia, pues tenemos aquí de visitante a quién. La reina Leticia. Estamos. Ahí vemos una clara manifestación de ese tipo de constituciones, que si bien van a privilegiar los derechos individuales, también en un momento determinado
la monarquía pues tiene cierto valor, pero en el valor histórico, ya no un valor tal vez en el tema de el ejercicio del poder, pero sigue siendo como una figura decorativa en un momento determinado, dado los antecedentes históricos de cada país. Entonces tenemos ese constitucionalismo clásico liberal que va a privilegiar los derechos individuales. Luego tenemos el constitucionalismo restaurador, que si bien dice, pues hay que privilegiar los derechos individuales, pero hay ciertos antecedentes históricos en cada estado. Micrófonos, por favor. Ya les dije que los micrófonos, por favor. Si no es cuando, digamos, la licuadora va a estar batiendo ahí, la batidora, y van a estar hasta comiendo. Bueno, luego tenemos el constitucionalismo social. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, pero por lo menos para que tengamos un panorama de cómo ha evolucionado. El constitucionalismo social lo que va a postular, o sus postulados, son los derechos individuales que deben ceder cuando estén en conflicto los derechos sociales. Entonces, el constitucionalismo social, sí hay derechos individuales, pero estos derechos individuales deben de ceder cuando en un momento determinado hay un conflicto con los derechos sociales. Entonces, ahí ustedes van haciendo la panorámica, nuestra Constitución, cómo va esa situación. Está privilegiando la propiedad privada como un derecho individual, pero al mismo tiempo también hay una protección a los derechos sociales, el bien común. O sea, hay un poquito, hay un matiz del derecho, del constitucionalismo social. Luego, han ido evolucionando otras manifestaciones del constitucionalismo. Hoy en día existe también lo que se denomina el neoconstitucionalismo. Pues el neoconstitucionalismo lo que postula que la Constitución es garantizada por los jueces e instituye la ponderación como mecanismo último de su aplicación. Pues ya como que el neoconstitucionalismo son los jueces quienes deben garantizar la Constitución en un momento determinado. Y en América Latina surge algo interesante con el tema de en un momento determinado, quienes han ejercido el poder, sobre todo en América del Sur. En América del Sur se han dado muchas situaciones en cuanto a la manifestación del ejercicio del poder. Y es en América del Sur donde se han creado nuevas corrientes en cuanto al constitucionalismo. Hay un nuevo, se denomina hoy en día el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y el nuevo constitucionalismo latinoamericano busca establecer mecanismos de legitimidad y control sobre el poder constituido mediante, en muchos casos, nuevas formas de participación vinculante. Y el poder constituido, ¿cuál será la diferencia entre poder constituido y poder constituyente? A ver, alguien ahí. Son términos de derecho constitucional. ¿Cuál será la diferencia? Licenciado, esto parece clase de derecho constitucional, pero sí, pero en nuestro curso se denomina constitucionalismo. Entonces tenemos que hablar un poquito de derecho constitucional y refrescar un poquito. Aquí lo que estamos haciendo es refrescar. A ver ahí. ¿Será lo mismo? ¿Alguien por ahí? ¿Sí? Vámonos con Isaí, luego nos vamos con Verónica. ¿Sí, Isaí? Sí, licenciado, el poder constituyente, pues en este caso sería el organismo que creó la Constitución, y ya la Constitución le delega el poder al poder constituido, que sería el órgano legislativo, en este caso podría ser. Muy bien. A ver, Verónica. Bueno, licenciado, yo tenía una definición que el poder constituyente es el que dice cuáles son las reglas básicas y el poder constituido es el que aplica tales reglas. Muy bien. Ya se unimos a Verónica y Isaí. Vamos a ver qué nos dice Fabricio. Licenciado, estaba leyendo que el poder constituyente es el que indica, por ejemplo, las reglas básicas de la convivencia y el constituido es el que las aplica. Muy bien. Que si decimos, pues tenemos una Asamblea Nacional Constituyente y luego tenemos un Congreso de la República, un organismo legislativo. Entonces, vemos cada uno tiene una función en un momento determinado. Ya vieron que aquí hasta están recordando derecho constitucional, por si lo ganaron en segunda retrasada, pues por lo menos, o si van a escuela, por lo menos ya tienen una noción. Entonces, ahí tenemos cómo es muy importante determinar esas situaciones, porque al final
recordémonos que nuestra norma suprema es la Constitución. Y la Constitución es la que determina los parámetros bajo los cuales un Estado se tiene que dirigir. Para un gobierno, cuando se dice gobierno, no solo nos imaginemos a la Casa de la Cultura, ¿verdad? No nos imaginemos. Gobierno significa la integración legislativo, ejecutivo, judicial. ¿Cuál debe ser su ruta o su guía sobre la cual debe desarrollarse? La Constitución. La Constitución. Sobre la Constitución debe basarse el actuar de todos los organismos del Estado, de todos quienes somos parte del Estado. Es la Constitución, porque es la norma suprema. Sobre esa base es la que se dirige un Estado. Ahora bien, la Constitución no determina todo, determina parámetros, y es ahí donde nacen las leyes ordinarias, de carácter ordinario, cuyo objeto principal de las leyes de carácter ordinario es desarrollar los preceptos constitucionales. Esa es la razón de ser de una ley ordinaria. La ley ordinaria lo que busca es desarrollar los preceptos constitucionales. Y de ahí por qué todavía existe una deuda pendiente por parte del organismo el legislativo de desarrollar la Constitución. Hay muchos preceptos constitucionales que hoy en día todavía no han llevado a cabo su desarrollo como tal a través de una norma ordinaria. Entonces, muy importante determinar entonces en cuanto al quehacer de la Constitución y lo que debiera de hacerse. Ahora bien, vayámonos al constitucionalismo liberal, porque nuestra Constitución tiene cierto corte liberalista, tiene en sí cierta identificación con el constitucionalismo liberal. Entonces, el constitucionalismo liberal, también conocido con el nombre del otro nombre que se le da además de clásico, pues fue el movimiento constitucionalista o constitucionalismo clásico. Este surge en Inglaterra a final del siglo XVII, luego se extiende a Francia y posteriormente en el siglo XVIII a otros países europeos. En esta primera etapa del constitucionalismo, denominada por Néstor Sager como el constitucionalismo individualista, porque va a privilegiar al individuo, a la persona, o liberal. Y este constitucionalismo individualista o liberal se va desarrollando y se desarrolla sobre todo dentro de los siglos XVII, siglo XVIII y siglo XIX. Y esto pues está al servicio del tercer estado. ¿Se recuerdan ustedes un poquito cuál es el tercer estado? Pues ustedes llevaron derecho, llevaron economía. Me decían que hay un tercer estado. O también el estado llano, con otro nombre se le daba. A ver ahí, ¿se recuerdan? La estructura económica, ahorita para que se recuerden un poquito ahí de economía. Es un dolor de cabeza la economía, pero hay que recordarnos un poquito. ¿Cómo se llamaba ese tercer estado? Que hoy en día sigue existiendo en Guatemala. No son los que van allá a Cayalá. Esos no visitan Cayalá, visitan otros lugares fuera del país. ¿Sí, Andrés? Sí, licenciado, la división era de que existía el tercer estado, es el estado, el pueblo llano, le decían, que era la división entre la nobleza, el clero y pues el pueblo como común, por así decirlo. Muy bien. Y entonces ahí estaba el tercer estado, muchas gracias, Andrés, es la burguesía, los comerciantes, los industriales, los profesionales. Y ahí es donde surge el concepto, la clase media alta. Entonces, el tercer estado estaba integrado por la burguesía, los comerciantes, los industriales, los profesionales, que era la llamada clase media alta. Entonces empezaron a desarrollarse durante ese siglo. Que a partir del siglo XVII triunfan sobre el primer estado. ¿Cuál era el primer estado? A ver, Andrés, recuérdeles cuál era el primer estado. Y ya vayan poniendo atención porque en el examen no sea que les pregunte yo algo por el estilo ahí de cómo estaba dividido. Recuérdenseles ahí, Andrés. El primer estado, ¿quién lo integraba?
El primer estado eran los nobles, la gente de poder o el señor feudal, dependiendo de la época. Muy bien. ¿Qué sería el rey o la aristocracia? ¿Y el segundo estado? Era los religiosos, el clero y demás. Exacto, el clero. Pues teníamos tres estados. Primer estado, el rey y la aristocracia. Segundo estado, teníamos a el clero. En tercer estado, teníamos a los comerciantes, a la burguesía. Entonces, a ellos, a través del constitucionalismo liberal, se les empieza a reconocer, se les da un reconocimiento como tal a ese tercer estado. Entonces, bajo ese reconocimiento que se le daba al tercer estado, va a pasar lo siguiente. Hay principios durante el constitucionalismo liberal. Durante el constitucionalismo liberal hay ciertos principios bajo los cuales se rige el constitucionalismo liberal. Esos principios que rigen al constitucionalismo liberal es, en primer orden, dotar a los estados de una constitución. Ahí surge esa idea en el constitucionalismo liberal. Otro principio bajo el cual se rige el constitucionalismo liberal, que se dé la división de poderes. Ahí surge la idea de la división de los poderes. Y luego ya se traslada físicamente en una constitución, pero el constitucionalismo mediaba eso, decía, bueno, los principios sobre los cuales debe basarse un constitucionalismo liberal es que dotar a un Estado de una constitución, existir la división de los poderes, separar el ejercicio del poder. Otro principio era consagrar y garantizar a través de la Constitución los derechos individuales y las libertades públicas. A través de eso. Otro principio era otorgar o reconocer al pueblo la titularidad de la soberanía. También tenían como idea, como principio, la representación política basada en la doctrina del mandato libre. También ellos mediaban y establecían que había que establecer límites y controles precisos al poder de los gobernantes. Y esto lo quien lo buscaba era ese tercer estado. Ese tercer estado buscaba a través de dotar de una constitución, implementar estos principios, consagrar de modo particular el derecho a la propiedad como un derecho natural a la persona, no sujeto a la alimentación de los gobernantes. Y si nos damos cuenta, nuestra Constitución contiene el derecho a la propiedad privada. Ese es un antecedente del constitucionalismo liberal. Constitucionalismo liberal que surge en el siglo X, a finales del siglo XVII, y hoy en día sigue estando presente. Ahora, ¿cuándo se concretó el constitucionalismo liberal? Las ideas promulgadas por el constitucionalismo liberal se plasman en diversos documentos constitucionales, porque eran ideas que en un momento determinado se tuvieron que plasmar. Fruto de todos esos principios, de esa búsqueda de la creación de una constitución, se dan tres revoluciones muy importantes. La Revolución Inglesa del siglo XVII, la Revolución Norteamericana del siglo XVIII y la Revolución Francesa del siglo XVIII. A través de esas revoluciones se dan los primeros logros perdurables del constitucionalismo liberal. Se dan las primeras constituciones. Y las primeras constituciones de corte liberal, vamos a tener la Constitución de Estados Unidos de 1787, la Constitución de Francia de 1791, la Constitución de Polonia de 1791 y la Constitución de Cádiz, que esa creo que algunos la escucharon, posiblemente la hayan escuchado y la estudiaron, la Constitución de Cádiz de 1812. Sobre todo esta Constitución de 1812, en un momento determinado en Guatemala quiso tener una aplicabilidad a un momento determinado, la Constitución de Cádiz de 1812. Entonces, ahí es donde tenemos, como tal, parte de la manifestación del constitucionalismo liberal. Ahora bien, ese constitucionalismo liberal, estamos hablando del siglo XVII, hace unos cuantos siglos.
Ahora bien, ¿aportó ese constitucionalismo algo a las constituciones modernas de hoy en día? ¿Tendrán algo de ese constitucionalismo liberal nuestras constituciones? En el caso de nuestra constitución, es una constitución moderna, si lo quiere ver usted. Si nos regresamos al siglo XVII, finales del siglo XVII, pues es un gran abismo en cuanto a la época. Pero, a pesar de esa época, hoy en día sigue existiendo una aportación del constitucionalismo liberal al constitucionalismo moderno que hoy en día tenemos. En el caso de Inglaterra, que teníamos como antecedente Inglaterra, que es el más próximo en cuanto a que surge como tal en Inglaterra a finales del siglo XVII, entonces el aporte que nos da Inglaterra es la teoría de la representación. Recordarán ustedes que existe en derecho constitucional la llamada teoría de la representación, a través de la cual, puesta en marcha una institución esencial para el funcionamiento del régimen democrático. ¿Cómo se manifiesta la teoría de la representación? En Guatemala tenemos la teoría de la representación. ¿Cómo se da esa teoría de la en el caso de Inglaterra a través del Parlamento? En el caso de nosotros, ¿cómo se da esa teoría de la representación? Por medio de los diputados del Congreso de la República. A través del Congreso de la República. Sería, Gabriel, a través del Congreso de la República. El presidente en cierta parte sí, pero realmente la teoría de la representación está cristalizada, manifestada a través del Congreso de la República. Si nos damos cuenta, nos vamos al capítulo 2 de la Constitución en cuanto al organismo legislativo. Y entonces establecemos la razón de ser del organismo legislativo. El organismo legislativo lo que hace es una representación. La democracia en su momento determinado, entre comillas, la democracia. Entonces, el constitucionalismo liberal nace la teoría de la representación, que para el constitucionalismo moderno sigue teniendo aplicabilidad. También a través del constitucionalismo liberal se da la formalización de las garantías para asegurar la seguridad individual. ¿Cómo hoy en día nuestra Constitución se da el tema de la seguridad individual como una garantía? ¿Qué pasa si desconocemos dónde está usted? Muy bien, la exhibición personal. El habeas corpus o exhibición personal es la manifestación de la garantía de la seguridad individual y es adoptada mediante la Constitución. La Constitución, y esa Constitución estamos hablando del siglo XVII. Esa Constitución del siglo XVII es la que determina y manifiesta esa garantía individual. Y luego, otra aportación que se da por medio de los aportes que da Inglaterra al constitucionalismo liberal es la implementación del sistema de gobierno parlamentario o de gabinete. Y entonces, ese sistema de gobierno parlamentario que ustedes estudiaron en Derecho Administrativo, si no me equivoco, estudiaron en Derecho Administrativo, los sistemas de gobierno. Y entonces, en el caso, hay un sistema de gobierno parlamentario o de gabinete. Proceso que se cumplió a lo largo del siglo XVII y que buscaba establecer un equilibrio de poderes entre el Ejecutivo, que para esa época era la corona, y el Legislativo, que era el Parlamento. Y entonces existían mediante esos mecanismos como el de la responsabilidad política del gobierno ante el Parlamento y el derecho de discusión de que gozaba aquel sobre este. Entonces ahí se da un control a través del sistema parlamentario, que es un aporte del constitucionalismo liberal propiamente de Inglaterra. Ahora bien,
También en el caso de la Constitución de Estados Unidos, recordémonos que al haberse dado la primera constitución escrita de carácter nacional en el mundo, que fue la Constitución de 1787, la Constitución de Filadelfia. Esa Constitución de Estados Unidos de Filadelfia de 1787 es la primera constitución escrita de carácter nacional en el mundo. Ahora bien, ¿qué aporta esa constitución al constitucionalismo moderno que hoy en día tenemos? La adopción de una forma de gobierno federal. Recordarán que Estados Unidos es un gobierno federal. En el caso de Guatemala, en su momento tuvo un gobierno federal. Existió la federación, recordarán ustedes. Y eso se adopta de una constitución. También se da el régimen de división de poderes, con su corolario que es el sistema presidencial. ¿Dónde nace el sistema presidencial? En esta constitución. La enunciación de la ley fundamental de los derechos individuales esenciales. También se da la creación del Poder Judicial Independiente. Y aquí es donde vamos a lo siguiente. Si usted se va al 203 de la Constitución, ¿qué establece relativo al Poder Judicial? ¿Será que yo le puedo decir a un juez cómo va a resolver? ¿Qué me establece el segundo párrafo del artículo 203? Alguien que me lo lea, por favor. No todos al mismo tiempo. Uno por uno, por favor. ¿Puedo yo, licenciado? Por favor. Artículo Mari. 203, independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y los jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes, a quienes atentarán contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal. Se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta para la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Muy bien. Esa independencia del Poder Judicial, ¿de dónde se extrae? Es un antecedente del constitucionalismo liberal propiamente de la Constitución de Estados Unidos. Cuando se ve el tema de que debe existir un poder judicial independiente, lastimosamente esa independencia está y en un hilo muy delgado en un momento determinado. Entonces se buscaba una independencia judicial que está en riesgo eminente de poder perderse la independencia judicial. ¿Por qué? Porque no debe existir en ningún momento determinado que nadie intervenga en la aplicación de la justicia. No deben existir intereses sobre los cuales debe impartirse justicia. Y esto lo establece el constitucionalismo liberal. La Constitución de Estados Unidos, a través de esa Constitución se crea un poder judicial independiente. Entonces nuestros constituyentes, al momento de elaborar nuestra Constitución, determinan que es necesario traer ese constitucionalismo liberal de esa Constitución de 1787 a nuestra Constitución hoy en día, de la Constitución de 1985. ¿Cómo tantos siglos atrás y todavía tiene preeminencia esto? También otro aporte que en su momento da el constitucionalismo, que tal vez en el caso de Guatemala no se da, pero en otros países sí se da, es la dualidad de cámaras legislativas. En el caso de Guatemala, pues solo tenemos al organismo legislativo. Otra situación es la unidad del Ejecutivo. Un Ejecutivo que debe estar en unidad, dividido. El ejercicio del gobierno limitado. Ese es otro aporte que en su momento da el constitucionalismo liberal. La adopción de un sistema representativo también es algo muy importante.
se da esa adopción de un sistema representativo. El sistema representativo que nosotros tenemos, que es también plasmado en nuestra Constitución. Al estudiar la Constitución, ustedes van a encontrar muchas cuestiones muy interesantes. Si nos vamos al artículo 140, ¿qué establece? Ahí vemos la manifestación del constitucionalismo liberal dentro de nuestra Constitución. ¿Puedo leer? ¿Sí? El constitucionalismo y sus etapas, ahí nos la dio Vicenta. Ha tirado Vicenta. Constitucionalismo y sus etapas evolutivas. ¿Alguien hay que me lea el 140? Artículo 140. Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Ahí está. O sea, no, el tema de en cuanto al crear una constitución no es algo que porque yo quiero hacerlo. No, hay un antecedente. Nuestra constitución, las democracias en América Latina lastimosamente viven en riesgo día a día. Es un riesgo inminente. Si no veamos cuando el tema de la toma de posesión se determinaba que dentro del legislativo pues, podía existir hasta un golpe de Estado, el rompimiento del orden constitucional, se habló mucho sobre eso. ¿Y qué pasa con el rompimiento del orden constitucional? Una constitución deja de tener vigencia, preeminencia. No tiene valor una constitución. Entonces es necesario adoptar al Estado de una nueva constitución. Ahora bien, quienes van a adoptar a un Estado de una nueva constitución tienen ideas que van a plasmar, ideas de corte liberal, ideas de corte como tal social, que se plasman dentro de nuestra constitución. Pero esas ideas no las traen ellos del ingenio propiamente, son cuestiones que han venido en el devenir de la historia en cuanto al desarrollo del constitucionalismo. Entonces, Inglaterra dio aportes, Estados Unidos dio aportes, Francia dio muchos aportes en cuanto al constitucionalismo liberal. Los aportes de Francia al constitucionalismo y sobre todo al derecho público moderno se proyectan sobre todo en el campo intelectual e ideológico sobre todo. Y los aportes que en su momento dio Francia en cuanto al esfuerzo de racionalizar y sistematizar el ordenamiento público del Estado. Y aquí se van a recordar ustedes de un personaje que posiblemente habrán escuchado de él, Montesquieu. Montesquieu plasmó en la obra propiamente de él. Ahí está plasmado esa racionalización y sistematización del ordenamiento público del Estado. También hubieron en su momento la influencia del pensamiento político de los filosóficos, en su momento de las ideas liberales de Europa. Hubieron también en su momento aportaciones de la revaluación y formulación de las teorías de la soberanía popular por parte principalmente, no de Juan José Arévalo, aclaro de una vez, Jacob Rousseau, y posteriormente la proclamación de la soberanía nacional en la Revolución Francesa, a fin de darle a la democracia su fundamento ideológico y las bases de legitimación. La democracia tiene su seno en Francia, esa Revolución Francesa. Y también recordarán la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano. Estas fueron proclamadas el 26 de agosto de 1789. A comienzos de la Revolución Francesa se da esa Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano, que también están en su momento plasmadas dentro de nuestra Constitución. ¿Y qué es lo que buscaba esa Declaración de los Derechos y Libertades Individuales? Plasmar derechos, establecer derechos. Entonces ahí tenemos cómo en su momento existió el aporte de diferentes constituciones al constitucionalismo moderno que hoy en día tenemos. Que si vemos nuestra Constitución, están plasmados, están contenidos.
Hablábamos de la Constitución de Cádiz. También en el caso de España hubo una aportación. Ahí también se dio aportación por parte de las constituciones españolas, sobre todo la Constitución de Cádiz. Entonces, España, por ejemplo, estábamos hablando de que hoy tenemos la visita de alguien, la monarquía constitucional. Es la Constitución de España en la cual se da el tema de la monarquía constitucional. Actualmente, que es una monarquía más moderna y hereditaria. Existía la corriente progresista y realista, pero sobre todo la idea central de la soberanía. Y aquí algo interesante que es el constitucionalismo económico. Es la Constitución de España de Cádiz, es la primera que establece y limita, sobre todo limita, que lo vemos plasmado acá en nuestra Constitución, la intervención del Estado en asuntos económicos. El constitucionalismo español en España es ahí donde establece que el Estado no debe de participar en asuntos económicos. Y vemos cómo nuestra Constitución, sin querer, relega al Estado a simplemente ser un orientador. ¿Por qué? Porque la Constitución de España tenía más aspiraciones liberales, el individuo. Y ahí tenemos algunas situaciones en cuanto a ese constitucionalismo liberal. Luego ya tenemos el constitucionalismo social. Siempre se dan esas ideologías en un momento determinado, ese choque de pensamientos que se pueden dar y que al final están plasmadas en una constitución. El constitucionalismo liberal, pues la bandera con la cual proclamaban ellos era la bandera de los derechos individuales y sus garantías. Y entonces en un momento determinado se tuvo que hacer frente al cuestionamiento que contra estos derechos individuales, pues se formularon corrientes de pensamiento de base socialista y totalitaria. Pues aquí ya nace el constitucionalismo social. Los estados modernos van sustituyendo las constituciones de corte liberal mediante la incorporación de cláusulas económico-sociales. Entonces nos vamos a nuestra Constitución y vemos que nuestra Constitución pues también tiene en cierta forma cláusulas en las cuales se da el tema económico-social. Y si regresamos a lo que veíamos el día de ayer, en cuanto al régimen económico y social, ahí está una clara manifestación del constitucionalismo social, porque se incorporó a nuestra Constitución cuestiones de carácter económico-social, expresando que los derechos individuales deben de ser limitados en interés de toda la sociedad. Y entonces pasa la situación de que el constitucionalismo social establece que deben crearse constituciones en las cuales debemos de respetar los derechos individuales, pero también en un momento determinado los derechos sociales deben privilegiarse. Así, los nuevos titulares de los derechos sociales en el constitucionalismo liberal, pues no tenían participación, fueron postergados en un momento determinado. Y entonces el constitucionalismo social reconoce derechos sociales. ¿Y a quiénes les reconoce derechos sociales? A los trabajadores, a la familia, a los menores de edad, a las mujeres, a los ancianos. Es a través del constitucionalismo social que se da el reconocimiento de estos derechos de carácter social. ¿Por qué? Porque el constitucionalismo liberal tenía esas fallas en su momento. Tenía esos puntos débiles. El no privilegiar en un momento determinado derechos sociales. Entonces el constitucionalismo social busca el reconocimiento de los derechos sociales. Ahora bien, al igual que el constitucionalismo liberal, existieron constituciones en las cuales se plasmó el constitucionalismo liberal. En cuanto al constitucionalismo social, también hay constituciones en las cuales se consideró el constitucionalismo social. Y sobre todo, 3 constituciones están en la historia en las cuales se manifestó el constitucionalismo social. Tenemos la Constitución de Querétaro, en México, de 1917.
Esta fue creada por la Revolución de 1910, que ahora México está de noticia. Con la primera presidenta de su historia, una mujer asume el poder. Realmente eso es muy interesante. Tenemos también la Constitución rusa, que era la Constitución de la República Soviética Federada de 1917. La van a encontrar tal vez como la Constitución rusa de 1918, pero realmente es la Constitución de 1918, pero es producto de la Revolución de Octubre de 1917. Y luego tenemos la Constitución de Alemania, la Constitución de Weimar, de 1919. Esas tres constituciones estaba inmerso el constitucionalismo social. Es ahí donde se manifiesta el constitucionalismo como tal, el constitucionalismo social. Y a través de esto, pues surge otras formas de constitucionalismo que van inmersas dentro del constitucionalismo social. El constitucionalismo social también se conoció en su momento como tal el cuarto estado. Así como había un primer estado, un segundo estado, un tercer estado, el constitucionalismo social reconoce un cuarto estado. Y a través del reconocimiento del cuarto estado, los trabajadores, que no tenían un reconocimiento en un momento determinado. Bueno, nos quedamos acá, continuamos el día de mañana, finalizamos el tema del antecedente del constitucionalismo y entramos ya a ver otros temas como tal. Bueno, nos quedamos hasta acá, que tengan una excelente mañana, nos vemos el día de mañana. Feliz día. Gracias, licenciado. Espero que no se aburran de mí.